en el momento más crítico. Cuando el corazón se detiene, cuando el aire falta, cuando el tiempo se agota, ahí estamos todos los profesionales de medicina de urgencias, trabajando con orgullo y pasión, en el hospital y en la calle. Gracias por tu servicio y vocación. Hola, buen día a todos y todas. Les saluda el maestro José Emanuel Puc Cruz, coordinador del Comité de Enfermería. Y a nombre del doctor Gustavo López Orozco, presidente de la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencia, les presentamos a los integrantes del Comité de Enfermería. Soy la doctora Rocío Luis, soy médico especialista en medicina de urgencias. Soy el licenciado en enfermería Alex Cruz Toledo. Soy especialista en cuidados críticos, maestrante en educación para la salud. Hola, soy el licenciado Ángel Quintal Valdés, enfermero especialista en terapia intensiva. Soy la licenciada en enfermería Emily Cervantes, especialista en cuidados intensivos. Mi nombre es Jorge Luis Juárez Jacome, soy licenciado en enfermería y especialista en urgencias y emergencias. Soy la maestra Venus Honora García. Soy la maestra Carla Domínguez Romero. Recuerden que como enfermeros en las salas de emergencias nos ofrecen enormes beneficios al afiliarse a esta sociedad creada para todos y cada uno de ustedes. Saludos y hagamos que las cosas sucedan. 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 Hola, soy Darío Flota Ocampo, secretario de Fomento Turístico de Yucatán. Y yo, David Escalante, director del Fideicomiso Público para el Desarrollo del Turismo Arreñones en Yucatán. Queremos invitarlos a visitarnos en la 37ª edición del Congreso Internacional de Medicina de Urgencias y Reanimación, que se realizará del 17 al 20 de febrero del próximo año 2026. Aquí en el Centro Internacional de Congresos de Yucatán. Los esperamos. Yucatán y sus sublimes fuentes de agua, sagrado elemento de los mayas de ayer y de hoy y de siempre. Yucatán y sus pueblos tan parecidos, pero no iguales. Cada aroma, cada sabor y cada color se perciben de manera singular. Yucatán y nuestra calidad humana en cada rincón del estado. Yucatán y sus sitios arqueológicos, centinelas del tiempo y testigos de la grandeza de la civilización maya.
Yucatán y sus verdes brillantes de la selva baja y de su planicie, de sus amarillos deslumbrantes de los atardeceres de su costa y sus noches mágicas y estrelladas. Yucatán y Mérida, la ciudad blanca, su capital, que es multidiversa, que nunca ha dejado de ser cosmopolita y que en cada calle se amalgama pasado, presente y futuro. Yucatán, la tierra del Mayab, la de los escogidos, la tierra donde sonreímos y nos damos todo por los demás. En esta tierra expresamos nuestra empatía con un saludo sagrado, Inlakech, que significa yo soy otro tú, al que se contesta Halaken, que significa tú eres otro yo. Manifestando así la conexión que existe entre cada uno de nosotros. En los últimos años, los equipos de respuesta rápida se han consolidado como una estrategia clave para identificar y actuar tempranamente ante el deterioro clínico de los pacientes hospitalizados. En este entorno, el liderazgo de enfermería es esencial y es un liderazgo que va más allá de la gestión de tareas, un liderazgo que inspira, motiva y guía a los equipos hacia la excelencia clínica y humana. Buenas noches. Bienvenidos a nuestra sesión académica de enfermería. A nombre del doctor Gustavo López Orozco, presidente de la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias, agradecemos sinceramente su participación en este espacio, donde abordaremos un tema de suma relevancia para los sistemas de salud y, en particular, para el rol esencial que desempeña la enfermera en contextos críticos. Durante este encuentro vamos a explorar cómo el liderazgo transformacional en enfermería impacta directamente en la eficacia de los equipos de respuesta rápida, en la seguridad del paciente y en el desarrollo profesional del personal de salud. El día de hoy nos acompaña un experto en el área clínica y académica para compartirnos todo su conocimiento y experiencia. Soy la maestra Carla Domínguez Romero y estaré coordinando esta sesión. Los dejo con el maestro Eber Lugo Chávez, quien es jefe del área del servicio de urgencias de Cristus Muguerza Hospital del Parque, instructor de la Asociación Americana del Corazón en soporte vital cardiovascular avanzado y ponente nacional e internacional en temas de liderazgo y emergencias. Bienvenido, maestro. Hola, muchas gracias por la invitación. Agradezco enormemente al comité organizador, también al doctor Gustavo López, a la maestra Carla por esta gran invitación. Es un honor estar aquí con ustedes para poder platicar un poco sobre liderazgo transformacional, sobre los equipos de respuesta rápida, qué es lo más relevante, qué es lo más actual y sobre todo cómo esto nos puede ayudar a nuestro día a día, a nuestras instituciones hospitalarias. Gracias. Bueno, para comenzar, pues aquí tenemos este título donde hablamos sobre equipos de respuesta rápida y sobre todo liderazgo transformacional de enfermería. Sabemos que este mes se festeja el Día Internacional de la Enfermería y es ad hoc este tema. Sin duda alguna, y lo veremos más adelante, dentro de estos equipos de respuesta rápida, el rol o el papel de enfermería es totalmente fundamental. Y sobre todo el rol de la parte médica, que en conjunto hacemos un equipo. ¿Para qué? ¿Cuál será el objetivo principal de esto? Los pacientes se van deteriorando poco a poco en nuestras unidades hospitalarias, ¿sí? Entonces se requiere de un equipo que responda antes, sobre todo de la parada cardíaca y antes de que ese paciente logre un deterioro peor y que no haya una recuperación adecuada para este tipo de pacientes. ¿Por qué liderazgo? ¿Por qué será relevante? Es un tema actual, 2025. La parte de liderazgo se ha venido trabajando durante muchos años, mucho tiempo. ¿Y por qué seguimos hablando de liderazgo? Porque es un tema en el cual involucra gente, involucra personas. Y si avanzamos directamente dentro de los conceptos, hay un elemento muy interesante en el cual es esa influencia que tiene este líder, ¿sí?, para estos equipos de respuesta. Porque como lo veremos en diferentes artículos, cómo nos puede ayudar el liderazgo transformacional, es relevante o no relevante y cómo se encuentran los equipos de respuesta rápida en este tipo de situaciones. Y pues la pregunta es, ¿dónde comienza todo, no?
Todo viene iniciando prácticamente desde los años 90, 1995, años 2000, pero sobre todo este instituto, el Instituto for Health Improvement, fue el que hizo una campaña muy interesante en Estados Unidos porque se dio cuenta que estaban muriendo muchas personas en las salas de hospital, ¿sí? Me gustaría diferenciar también porque área de urgencias, terapias intensivas, áreas críticas de los hospitales, ya tienes un equipo listo, preparado, tienes enfermeros de terapia intensiva con especialidad, tienes en el área de urgencias urgenciólogos, tienes enfermeros capacitados, sobre todo en instituciones nos piden hay un indicador de calidad donde nos piden que cierto porcentaje de enfermeros y de médicos que están directamente en estas unidades deben de tener cursos de soporte vital avanzado para lograr atender este tipo de situaciones. Entonces, áreas críticas no hay tanto problema. El problema surgió en las salas hospitalarias, donde tienes enfermeros operativos que dan su mejor cuidado de enfermería día con día, pero sobre todo estas habilidades más críticas necesitan de un equipo de respuesta rápida. Entonces, inició en este instituto, en el 2004 específicamente, se lanza esta campaña. ¿Para qué? Para ver qué es lo que está pasando y cómo podían ir reduciendo este tipo de situaciones donde los pacientes se estaban muriendo. ¿Por qué? Por situaciones inesperadas. Resulta que estaba un paciente en área de hospitalización, en las diferentes áreas, signos vitales estables, signos vitales normales, cumplía criterios para estar en hospitalización, pero en la noche estos pacientes se deterioraban y terminaban falleciendo, terminaban en una parada cardíaca no esperada y desafortunadamente se perdía una vida. Por eso este instituto en el 2004 empezó con los equipos de respuesta rápida y tienen diferentes nombres, ¿no? Equipos de respuesta rápida, equipos de atención rápida, no importa cómo le quieras llamar, sino que el objetivo principal por el cual se crearon estos equipos es para que se activen de la manera más rápida para ir a atender este tipo de situaciones, ¿no? Depende de la institución donde labores, por eso es que se crearon los códigos de emergencia. El código azul es ese código universal, por así decirlo, más utilizado donde se activa este equipo de sistema de emergencias, ¿no? Si avanzamos un poco y cuando hablamos de excelencia y calidad, tenemos organismos como la Joint Commission International, tenemos el modelo canadiense, tenemos también la Asociación Americana del Corazón, donde se preocuparon por dar o otorgar esta calidad. Entonces, los indicadores de calidad dieron un giro y se dieron cuenta que estos equipos de respuesta rápida eran importantes y que el porcentaje de médicos, de enfermeras que debían de tener este tipo de cursos de soporte vital era fundamental para, en cada vez que se activara un código azul, poder ir a atender este tipo de situaciones o a estas personas, ¿no? Y sobre todo dentro del objetivo principal es que no muriera más gente, que no haya mortalidad y cómo se podía atender antes de la parada, ya que sabemos que si un paciente cae en paro cardiorrespiratorio, cada minuto, según la AJA, cada minuto que ese paciente está en paro cardiorrespiratorio, disminuye el 10% de supervivencia, es decir, en 10 minutos tiene un 100% ya no de vivir. En caso de que saquemos ese paciente de esa parada cardíaca, puede terminar con un daño cerebral severo y al final terminan falleciendo en la UCI. Cuando antes se pudieron haber hecho algunas situaciones y a veces lo vemos desde lo más básico, signos vitales, ¿no? A veces los signos vitales se le encargan a los estudiantes de enfermería, se le encargan a los internos, ¿de acuerdo? Desmeritando un poco esta situación de signos vitales o estar al pendiente de los pacientes. ¿Y qué pasa? Es ahí cuando vienen los clichés de medicina o enfermería, donde 120-80, satura al 100%, glucosa de 100, pero la pregunta siempre es, ¿y realmente se atendieron directamente esos signos vitales o no? Los signos vitales son fundamentales y son los que nos van a venir a ayudar a dar esa excelencia y calidad que buscan las organizaciones y sobre todo que los pacientes no fallezcan, sobre todo por situaciones que son muy tristes cuando no son esperadas, sino que con anticipación tú ya estuviste viendo, estuviste valorando, estuviste observando, estuviste platicando con el paciente y te diste cuenta que algo no estaba bien. En ocasiones, ¿por qué se tarda en activar el código azul? ¿Por qué los enfermeros de hospitalización o quizá cuando un paciente está en hospitalización
se tarda en activar este tipo de códigos y sobre todo activar el equipo de respuesta rápida. Por desconocimiento, a veces también puede ser por pena, te puedes topar con personas cuando ya hablas con ellos, oye, ¿por qué no se activó el sistema de emergencias a tiempo? ¿Qué sucedió? No, pues sí nos dio un poco de pena porque pensamos que el paciente no estaba tan mal. Entonces, hay un giro muy interesante, colegas, porque el código azul no es o no se define como parada cardíaca o un paciente en paro cardiorrespiratorio. El código azul debemos de cambiarlo y debemos pensarlo como o se debe activar cuando vemos alteraciones en signos vitales, en tu presión arterial, en tu saturación de oxígeno, en el estado de conciencia, en la coloración del paciente, en cómo respira el paciente, todo lo que tiene que ver con impresión inicial y mi ABCD que te lo da la Asociación Americana del Corazón, es suficiente para que te des cuenta y activar estos equipos de respuesta rápida, porque solamente de esta manera vas a otorgar excelencia y calidad en todo lo que haces. Y tenemos este artículo muy interesante donde nos habla sobre los efectos de un equipo de respuesta rápida en los resultados de estos pacientes. Es una revisión sistemática y me quedo con esta parte donde comenta, los hallazgos indican que aún no se ha determinado si estas intervenciones de estos equipos pueden mejorar resultados en los pacientes en sí, pero sobre todo la mayoría de los artículos que se revisaron acá favorecieron específicamente la reducción de mortalidad hospitalaria y sobre todo las paradas cardíacas, que como lo comentábamos anteriormente, cada minuto que sucede que está un paciente en paro cardiorrespiratorio disminuye el 10% de supervivencia. Decíamos, lo sacamos adelante de esa parada, puede tener un daño neurológico irreversible. Entonces, lo interesante de estos equipos que cuando se activa, sepan quiénes son estos equipos y acá lo veíamos, porque ¿quién es parte de este equipo? ¿Quién es parte de este equipo de respuesta rápida? ¿Quién lo conforma sobre todo? Lo conforman enfermeros y enfermeras, ¿sí? Con una especialización en cuidados críticos, ¿sí? Cuidados de urgencias. ¿Por qué será? ¿Por qué estas personas son parte de este equipo, estos enfermeros o enfermeras? Porque están acostumbradas o acostumbrados a que urgencias, por ejemplo, no sabes qué te va a entrar por la puerta de urgencias. Tienes una gran responsabilidad como enfermero de urgencias. Te puede llegar un neonato de 3 días, un adulto mayor de 90 años, te puede llegar un paciente de trauma, un infarto, una cetoacidosis, y en esos minutos, segundos son fundamentales. Entonces, estos enfermeros de estas unidades, terapias y urgencias, están acostumbrados, disculpen la palabra, pero a correr, ¿no? Literalmente estás rápidamente, estás yendo de un lado a otro, traes el carro rojo a tiempo, no escatimas ninguna situación. Como estos enfermeros y enfermeras que están en estas áreas se capacitan constantemente en cursos de soporte vital avanzado, saben cómo actuar y en base a todos los signos vitales, todo lo que platicamos, esa valoración, ese criterio. Es decir, este criterio se te va formando con la experiencia y con estar viendo constantemente pacientes con este tipo de características. Tiene una característica muy distinta el paciente que va por una cirugía programada, todo es programado, signos vitales estables, se hace su cirugía y se va al siguiente día. Totalmente distinto. ¿Necesitas enfermeros para que logren también esos objetivos? Sí, pero en este caso, por eso los enfermeros y enfermeras de estas áreas son parte de este equipo fundamental. Siguiente parte del equipo son médicos intensivistas, urgenciólogos y anestesiólogos, ¿sí? ¿Por qué? Tienes al urgenciólogo que lo mismo está acostumbrado al estrés, está acostumbrado a tomar decisiones críticas de manera muy rápida. Tienes al intensivista que te va a estar valorando si necesita esos cuidados críticos muy, muy especializados, ¿de acuerdo? Para ver si se lo va a llevar a la terapia intensiva y ahí va a continuar con todos esos cuidados intensivos para que ese paciente logre salir adelante. Y tienes al anestesiólogo, tienes este especialista que es experto en vía aérea. Sin duda alguna, cuando un paciente no está en paro cardiorrespiratorio, nuestra remotecnia o lo que nos interesa es mi ABC, es decir, lo que más me interesa es vía aérea. Si tengo al experto ahí, a ese paciente le va a ir estupendamente. ¿Quién más se agrega? Se agrega también otro tipo de personales. Se me hace muy interesante porque cuando revisas quién es parte del equipo de respuesta rápida, no que se deje de lado, sí, pero se pone como otras personas que podrían actuar. Y dentro de estas otras personas
agregan a médicos residentes, médicos internos, algún otro tipo de estudiantes. Es decir, agregan a los estudiantes como un cuarto rubro, un cuarto elemento donde podría llegar a actuar, pero ponen en primera línea el enfermero y la enfermera de urgencias o terapia intensiva, el intensivista o el médico de medicina interna y al anestesiólogo como en primer punto. Tendríamos que empezar a hacernos estas preguntas si en las instituciones donde laboramos, ¿sí? Y desde donde estamos liderando, ¿quién es parte de estos equipos de respuestas? Porque en ciertas instituciones, las personas o los primeros respondientes o quien es el núcleo de estos equipos de respuesta rápida son la mayoría estudiantes. Ya después llega el enfermero de terapia de urgencias y el adscrito, pero quizá minutos después, o probablemente ven la habitación llena de estudiantes y al último se terminan yendo este tipo de especialidades. Tendríamos que ir viendo, colegas, cómo lo estamos haciendo, cómo está conformado nuestro equipo de respuesta rápida, porque sí necesitamos este tipo de personas especializadas para que ese paciente salga adelante y salga bien, porque serán las mejores intervenciones que se podrían hacer. Tenemos este otro artículo también donde habla sobre la efectividad del equipo de respuesta rápida en este hospital en específico, ¿sí? Y nos quedamos con esta parte donde destacan específicamente la retroalimentación y el entrenamiento son de suma importancia para mantener el proyecto activo. Esa palabra es muy fuerte, proyecto activo. Cuando tú hablas un equipo de respuesta rápida, hablas de un proyecto que se ha generado, que una institución ha generado un proyecto, porque si no tienes un proyecto bien fundamentado o un argumento sólido, las personas que suban al área de hospitalización a atender este tipo de pacientes con deterioro o paradas cardíacas, no les va a ir muy bien. ¿Por qué? Porque al final se conformará de equipos de respuesta con poco entrenamiento, con poca retroalimentación, y ese proyecto estará un poco suelto. Entonces, me parece muy interesante esta parte del proyecto activo, ¿sí? Ya que situaciones como la rotación de personal, el ingreso de nuevos profesionales de salud e incluso la apatía misma del personal son situaciones que ponen en riesgo la continuidad de este proyecto del que estamos hablando, ¿sí? Entonces, alguien que está dentro de las instituciones, jefes de enseñanza, directores médicos, gerentes de enfermería, jefas de enfermeras, son quienes tienen que ir formando este proyecto para saber quiénes van a responder en este tipo de situaciones y de cuáles son esos especialistas, esos enfermeros de terapia intensiva, esos enfermeros de urgencias, ese médico intensivista, medicina interna y anestesiólogos que nos van a estar ayudando dependiendo, claro, de las guardias que cada uno tengan para ir a acudir a este tipo de situaciones de emergencia, porque si no, este proyecto se nos puede caer muy fácil. Y cuando hablamos de este tipo de proyecto, de estos equipos de respuesta rápida, hablamos de personas, de gente, de seres humanos, ¿no? De seres humanos que traen cosas arrastrando desde casa, ¿sí? Traen situaciones personales, vienen desvelados, están posguardia, mucho tipo de situaciones. Entonces, aquí se intenta introducir la parte de liderazgo transformacional, ¿de acuerdo? Aquí hablamos específicamente, este artículo habla de la incidencia en la toma de decisiones gerenciales de las empresas. ¿Por qué se ha adoptado mucho este tipo de liderazgo? Resulta que este tipo de liderazgo, el transformacional, te permite que el equipo que tú lideres lo puedas ir desarrollando de la mejor manera, pero sobre todo tiene unas bases muy interesantes. Número uno, se maneja a través del respeto, se maneja a través de la escucha activa, es decir, aquí nadie lo sabe todo, todos somos importantes y la opinión del operativo, la opinión del director, la opinión del jefe, la opinión de la persona que está directamente con el paciente es valiosa, es importante para que los objetivos se vayan logrando. Es muy distinto, si pongo un ejemplo, al liderazgo transaccional. El liderazgo transaccional es más frío, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque tú haces esto, yo te doy esto. El liderazgo transformacional va mucho más allá, es mucho más cálido. No es fácil de llevar, claro que sí, porque también se necesita que los líderes le inviertan también bastante tiempo con los equipos, porque sobre todo el liderazgo transformacional le interesa mucho las historias de cada una de las personas o los miembros del equipo, porque será la mejor forma de poderlos entender y tomar las mejores decisiones a tiempo. En el artículo anterior veíamos cómo la apatía, ¿verdad?, puede ser un factor para que este proyecto de equipos de respuesta rápida
se vaya diluyendo poco a poco, ¿de acuerdo? Entonces, si ya tienes apatía y si hay un liderazgo muy frío, resulta que estos equipos se van diluyendo y al final, ¿quién va a ir a atender esos códigos azules o quién va a ir a ver esos pacientes con deterioro? Pues el apático no creo que va a ir o se va a tardar. Y el de liderazgo cuando llegue, pues va a regañar al apático. Entonces, al último se hace una situación muy compleja donde se nos olvida el objetivo, el cual es que ese ser querido de alguien más, que ese paciente, esa persona de cuidado, este consumidor, salga adelante de la mejor manera, ¿sí? Los pacientes entran por múltiples razones a los hospitales, ¿de acuerdo? Pero es muy triste que cuando no hay calidad, cuando no hay comunicación, cuando no hay escucha, estos pacientes se le termina generando un daño por el cual no vinieron. Y algunas pequeñas diferencias entre un jefe y un líder, sobre todo hablando de un líder transformacional. Por ejemplo, un jefe, simplemente todos tenemos una visión. Cuando trabajas en una institución hay visiones, ¿no? Pero el jefe nada más te la lee y te la pone en un cuadro. El líder transformacional te inspira la visión, se la crees al líder transformacional. ¿Por qué? Porque algo interesante de los líderes transformacionales es de que tienen credibilidad. Y cuando el líder transformacional o el líder tiene credibilidad, hay confianza en el equipo. El jefe habla y opina antes de escuchar, pero este elemento se me hace muy interesante que ya sea que hablemos de liderazgo transformacional o cualquier otro tipo de liderazgo, es fundamental escuchar opiniones antes de hablar. Un líder, para que tenga efectividad en su liderazgo, lo primero que tienes que hacer es revisar todos los contextos. A veces cuando hay un conflicto, tienes el contexto de la persona que te está platicando el conflicto, pero tienes que irte al otro lado. Es decir, a veces lideras tantas personas y hay discrepancias y hay situaciones complejas, pero asegúrate siempre, cuando lideres un grupo de personas, escucha todos los contextos, todas las historias, y a través de eso lograrás más o menos o lo más acertado posible para que tomes la mejor decisión. Pero ¿qué sucede en ocasiones cuando no se opta por este liderazgo transformacional y otro tipo de liderazgos? Simplemente te quedas con la primera impresión y empiezas a etiquetar a tu gente, ¿sale? Cuando no escuchaste las demás historias. El jefe ordena para resolver problemas, simplemente ordena y da indicaciones, pero el líder transformacional pregunta. ¿Por qué? Es muy interesante porque si hablas de equipos de respuesta rápida, ¿sí? Si están estas personas yendo a estos códigos azules, atendiendo gente, estas personas tienen necesidades. ¿Necesidades de qué tipo? A veces pueden ser muy sencillas. Oye, ¿sabes qué? Nos topamos con que el monitor desfibrilador no estaba conectado, nos topamos con que el carro rojo o el carro de paro no tenía los medicamentos suficientes. Recomendamos también que continuamente revisen los laringoscopios porque no tenía luz, etcétera, etcétera, etcétera. Muchos tipos de situaciones, pero la mejor manera de ir haciéndolo es preguntando. El jefe simplemente repite el proceso, el líder lo desafía constantemente. Esa palabra es interesante porque cuando eres líder y buscas este liderazgo transformacional, todo te lo tienes que replantear. ¿Sí? Más adelante lo vamos a ver porque una de las herramientas fundamentales para que este proyecto de equipos de respuesta rápida no se diluyan con el tiempo es lograr ese tipo de simulacros, y en los simulacros, en la retro que vas a dar después, va a ser fundamental para que el mismo equipo siga comprometido. El jefe simplemente dirige la acción, pero el líder la promueve. El jefe solamente delega bajo una receta, ¿no? Sabemos que cuando hablamos de una receta, nada es una receta en la vida. A veces la receta puede llegar a fallar, pero lo interesante del líder transformacional es que te da la opción de que tú vayas tomando tus propias decisiones. ¿Y por qué te da la opción o por qué el liderazgo transformacional es abierto? Porque te reta a que seas crítico contigo mismo. El jefe simplemente busca culpables y busca porqués, más el líder siempre te va a buscar y te va a modelar con el ejemplo. Y para concluir, el jefe simplemente alimenta su propio ego, ¿no? Hay un artículo muy interesante en el cual habla donde los puestos jerárquicos siempre buscan tener un cierto poder, ¿no? ¿De acuerdo? Es totalmente al liderazgo transformacional, el cual alimenta el espíritu del equipo, siempre está pensando en el equipo. ¿Cómo puedes lograr las cosas en equipo? Porque sabes que sin tu equipo no serías nada. También liderazgo transformacional y agotamiento profesional del personal hospitalario.
Claro que sí. Platicábamos al principio, somos personas intentando ir a esos códigos azules, intentando atender de la forma más rápida, más crítica a estos pacientes con diferentes desarmonías clínicas, con deterioro clínico severo, en el cual está a punto de fallecer la persona o caer en un paro cardiorrespiratorio. Claro que hay un agotamiento profesional, claro que hay tristeza, claro que hay situaciones donde nos hablan donde el personal médico y de enfermería están llegando a un burnout muy severo. ¿Por qué? Porque es cansado, porque es complejo, las horas laborales. Ahora agrégale, ya de por sí es complejo ir a atender un paciente con una desarmonía muy compleja, ¿sí? Con una situación de este tipo, agrégale también que se maneja un liderazgo el cual nada más está buscando culpables, está buscando por qué no sabes, está buscando por qué estás tonto, o simplemente sabemos en las unidades cómo se manejan, ¿no? Cuando ya llegan palabras altisonantes y donde la enfermera o el médico, claro, llega un punto donde simplemente se empieza a sentir mal y ya ni siquiera le dan ganas. Por eso es que la apatía en algún punto llega, como lo veíamos anteriormente. La apatía llega, ¿por qué? Porque hay personas que están liderando estos equipos de respuesta rápida, pero lo hacen a través del ego, lo hacen a través de generar poder, o como se dice por ahí, ¿no? Mostrar el músculo de vez en cuando. Hay gente que se mantiene mostrando el músculo porque quiere sentir el poder. No sabemos por qué. Es muy interesante esta situación, colegas, porque nuestra profesión se creó para ayudar al prójimo, para ayudar en cualquiera sea su situación. Y cuando hablamos de equipos de respuesta rápida, somos llamados a la acción, a una acción rápida, concisa. Claro que debemos de tener conocimiento, claro que debemos de tener criterio para salvar estas vidas, porque literalmente eso es lo que hacemos. Pero si detrás de ello no se está liderando de mejor manera y estás teniendo este tipo de personas, ¿sí? Que simplemente te están tirando látigos o pareciera que no logran las expectativas de estos líderes o sobre todo de estos jefes, es muy complejo, ¿sí? Por eso podemos llegar al agotamiento profesional también. Tenemos un elemento muy interesante que es la resiliencia. No quiero hablar tanto de ella, sobre todo nada más les quiero comentar. Empezó en las décadas de los 70 a empezar a desarrollarse. Sabemos que viene de los metales, ¿sí? Cuando tú calientas un metal y se adapta a esos grados centígrados tan elevados y se logra adaptar el metal, eso es la resiliencia. Pero cuando lo adoptas en la cuestión personal de las personas, en los 70 se estuvieron investigando y veían a niños, ¿sí? Entonces decían, había niños que vivían en contextos de alcoholismo y de drogadicción. Resulta que ciertos niños caían en este tipo de drogadicción, alcoholismo, pero había otros niños que no. A pesar de que vivían este tipo de contextos con esos papás, nunca tocaban una gota de alcohol y jamás se llegaron a drogar. ¿Por qué? ¿Qué sucedía? Resulta que la resiliencia, ¿sí? Estos niños se adaptaban y salían adelante. Eso es lo interesante de lo que tuve la resiliencia. Entonces, tiene 3 puntos o 3 partes: la capacidad para afrontar, capacidad de continuar desarrollándose y capacidad de aumentar las competencias. Si se fijan, la palabra capacidad es algo que está implícita en el liderazgo transformacional. Los líderes transformacionales buscan capacitar constantemente a su gente y a su equipo, y si lo hacen a través de también de la resiliencia, donde el mismo colaborador solo sale a esto y es impulsado por el liderazgo transformacional, ese agotamiento, ese burnout que puede llegar a tener el equipo o esa apatía en la cual puede llegar a caer en algún punto este equipo, puede ser diluida de la mejor manera. Dentro de las consideraciones finales, me gustaría quedarme recordarle el objetivo y la meta de la creación de los equipos de respuesta rápida. Es detectar e intervenir precozmente a este tipo de pacientes en este tipo de condiciones, sobre todo para que estos pacientes no se nos mueran, o sobre todo pacientes que no esperabas que falleciera y terminan falleciendo, detectar a tiempo. Y si se llega a activar el código azul o el código de emergencia de tu institución, se logre llegar a tiempo, ¿de acuerdo? Y dentro de ese sistema, dentro de esa atención, haya un liderazgo transformacional para que haya organización, para que haya esa voz modulada de acuerdo a lo que quieres, esas indicaciones médicas, esas indicaciones de esos profesionales experimentados se puedan lograr de la mejor manera.
Y la influencia de estos equipos a través del liderazgo transformacional, que es lo que se ha estado hablando, ¿verdad? El liderazgo es la influencia hacia un grupo de personas para lograr una meta o un objetivo, ¿no? Entonces, esa parte de cómo quieres influenciar el equipo te da los resultados y puedes llegar a la misma meta. Es decir, si lo vemos muy fríamente, yo tengo que activar mi sistema de emergencias, mi código azul, para que logre ir mi equipo de respuesta. Totalmente de acuerdo para que ese paciente vivo salga adelante, ¿de acuerdo? Pero poco a poco, dependiendo de la manera en que lo hagas, ese equipo de respuesta rápida se puede ir erosionando y pueden llegar en esta apatía o simplemente llega un punto donde ya no quieren ser parte de este equipo de respuesta rápida. ¿Por qué? Porque simplemente el liderazgo no es el adecuado. Especial atención en la salud mental, espiritual y física de estos equipos de respuesta rápida. Vuelvo a recordarlo. Estamos muy enfocados cuando hablamos de equipos de respuesta rápida, actuar rápido por el paciente, ¿no? Eso es bueno y es el objetivo realmente por el cual se crearon los equipos de respuesta rápida. Pero no dejemos de hablar con este tipo de equipos, escuchemos sus historias, escuchemos qué es lo que sucede con ellos, cómo se sienten, escuchemos qué opiniones tienen, ¿no? Porque a veces las personas que lideran estos equipos no lo sabemos todos o no lo saben todo y siempre será muy valiosa la aportación de los equipos para ver cómo podemos hacer constantemente este tipo de situaciones. Y por mi parte es todo. Agradezco este tiempo, este espacio. Sin duda, hablar de equipos de respuesta rápida y de liderazgo es algo que todos los días se está moviendo, todos los días hay evidencia al respecto, ¿sí? No dejemos de apoyar. Si somos parte de un equipo de respuesta rápida, sigue haciéndolo, no te canses, no te agotes. Si en tu sistema hospitalario, si en tu unidad no cuentas con un equipo de respuesta rápida, empieza a crearlo, empieza a formularlo, porque las emergencias no respetan edad, sexo, nivel socioeconómico, no respetan tiempo, no respetan absolutamente nada. Siempre será muy valioso tener un equipo de respuesta rápida. ¿Por qué? Porque la evidencia nos dice que esto salva vidas. Y si estás creando un grupo de personas y si estás creando este tipo de equipos para atender estas emergencias tan severas en los pacientes, bueno, voltea a ver qué tipo de liderazgo estás utilizando, tu equipo cómo está, cómo se siente, está cómodo y revisa todo este tipo de detalles para que puedas tener excelencia, calidad en toda tu atención clínica con este tipo de pacientes. Gracias. Muchas gracias, maestro Eber, por todas sus aportaciones. En verdad es un tema muy interesante, como bien mencionas, es un tema sobre el cual cada vez se está generando más evidencia científica y sin duda es algo que es crucial para el desarrollo profesional de enfermería. ¿Cómo podemos hacer para desarrollar un liderazgo efectivo y poder hacer que cada vez más pacientes sean atendidos con calidad y calidez? Muchísimas gracias. Y pues bueno, tenemos algunas preguntas para ti. Voy a empezar con la primera. ¿Cuáles son las competencias clave que debe desarrollar específicamente enfermería para poder ejercer un liderazgo efectivo dentro de un equipo de respuesta rápida? Bueno, dentro de estas competencias que debe tener estas personas, sobre todo hablando de un líder o alguien que intenta liderar, debe tener credibilidad sí o sí. O sea, esa credibilidad la debes de tener, la debes de obtener y tiene que ser una credibilidad auténtica. La gente tiene que confiar en ti. Porque una vez que logras esta credibilidad, llega otra competencia que tiene que ver con la comunicación, ¿no? Tu manera de comunicar va a ser fundamental para lograr eficazmente estos objetivos de los cuales ya escuchábamos, ¿no? La escucha activa, tienes que escuchar a tu equipo. El equipo siempre tiene algo que ver. Cuando tú lideras, nada más tienes un cerebro y dos ojos, pero tu equipo tiene más cerebros y más ojos. Te pueden ayudar para lograr mejor estas competencias que se requiere. Y de esta manera vas a solucionar mejor estos problemas, ya que siempre va a haber problemas, siempre va a haber discrepancias, pero si tienes credibilidad, hay confianza en ti, tienes buena comunicación, créeme que los problemas van a salir mejor de este tipo de situaciones. Creo que la iniciativa del líder, sobre todo ante estas competencias, es fundamental de este líder de enfermería para que pueda resolver este tipo de situaciones. La siguiente pregunta es, ¿qué estrategias puede emplear un líder de enfermería para poder inspirar y motivar a su equipo para poder brindar una atención de alta calidad y sobre todo promover un entorno de trabajo positivo?
Bueno, sin duda hay que mantener un ambiente armónico, ¿no? Hay que intentar buscar esa satisfacción laboral en el equipo, una armonía donde quiera que estés. Y son cosas simples, realmente no tienes que hacer tanto. Con que modules tu voz, con que digas por favor, con que digas gracias, con que digas con permiso, con que tu manera de reforzar y retroalimentar sea de la manera más auténtica, volteando a ver a los ojos a tu equipo, haciéndoles ver, ¿por qué no? Hay algo muy interesante que cuando eres líder o intentas mantener este tipo de situaciones, a veces te tienen que ver vulnerable, no lo sabes todo cuando intentas liderar. Entonces, creo que son esos pequeños elementos que te pueden servir mucho para todo este tipo de objetivos o metas a lograr. Liderazgo transformacional en resultados clínicos y en la dinámica de equipo del equipo de respuesta rápida. Bueno, dentro de lo que no se mide, pues no se puede mejorar, ¿verdad? Sin duda alguna. Algo que se puede llegar a proponer en este tipo de situaciones, los simulacros de activación de equipo de emergencia son fundamentales. Los simulacros te van a ayudar a hacer esos debriefing, a hacer esas retroalimentaciones con tu equipo y de esta manera vas a medir el conocimiento del equipo de respuesta rápida, ¿sí? Vas a poderte equivocar en un maniquí, ¿sí? Tu equipo de respuesta rápida te va a conocer en esos contextos y se va a dar cuenta cómo quieres liderar. Hay también encuestas de satisfacción laboral o clima laboral, algunas empresas lo manejan, se puede implementar también los equipos de respuesta laboral, pues, ¿por qué? Porque es un mecanismo también de comunicación las encuestas, ¿no? Una encuesta de 5 o 6 ítems donde busque específicamente ese clima laboral de este equipo de ver cómo se siente, ¿no? Y es lo que se puede llegar a ver para medir. Y en este caso, claro que cada vez que haya una situación de código azul en el hospital, sin duda que la intervención de quien lidera estos equipos de respuesta rápida serán fundamentales a la hora de la retroalimentación, sobre todo para ver clínicamente cómo le fue al paciente, si está en la terapia intensiva, cómo está, cómo se encuentra o si falleció, razones por las cuales falleció. No todos los pacientes los podemos salvar, ¿verdad? No somos Dios ni mucho menos, pero las intervenciones que hagamos en el momento después de un código azul van a ser fundamentales porque a partir de ahí aprenderás mucho. Así es, sin duda, creo que el hacer este tipo de mediciones y sobre todo, después de estas mediciones, establecer estrategias o un plan de acción para poder mejorar es fundamental para el paciente. ¿Has observado en la implementación de este tipo de liderazgo en entornos que son de alta exigencia, como pues sabemos cómo lo es la atención del paciente crítico y cómo puedes superar estos desafíos? Dentro de los desafíos, a veces se ve ego, ¿sí? Como ya lo analizábamos ahorita, son personas así te lo hice evidencia, ¿no? Enfermeros, enfermeras de terapia intensiva, de urgencias, médico intensivista, médico de medicina interna y anestesiólogo. Son personas muy preparadas, claro que sí, eso es estupendo. Pero desafortunadamente muchas personas cuando buscan este papel o ese escalón extra, resulta que lo buscaron por ego. Y eso te lo puedes encontrar a veces en los equipos. Y es triste porque pues se vuelve una lucha de poderes, una lucha de egos, donde probablemente el médico no permite la opinión del enfermero porque cree que sabe menos, ¿no? Y eso te lo puedes topar, ¿sí? ¿Cómo lo erradicas este tipo de situaciones? Bueno, cuando el equipo se conoce, independientemente que hay un poco de ego en cualquiera de los dos lados, por parte del enfermero, por parte del médico, cuando poco a poco se van conociendo, se van juntando, se llega a hacer una camaradería, ¿sí? Donde ya este tipo de situaciones las puedes ir diluyendo poco a poco y donde se crea un gran grupo, se crea un gran equipo. La fraternidad es uno de los elementos que nos ayuda mucho para este tipo de situaciones no nos pueda llegar a suceder. Que también podemos ver o qué desafíos hay, necesitamos más entrenamiento. Necesitamos más entrenamiento. Regularmente los cursos de soporte vital avanzado, adulto, pediátrico, neonatal, nos mandan estos cursos cada 2 años, pero la evidencia dice que es más efectivo, ¿sí? Irte a una sala audiovisual, entrenar por cada 15 días, ¿de acuerdo? 1 hora, eso le va a ir sumamente mejor a los pacientes y constantemente ese conocimiento que se pierde en 2 años, más si en 2 años solamente tuviste 2, 3 códigos azules, se te pudiera olvidar. Entonces necesitamos otro estilo de entrenamiento. También es uno de los desafíos que podemos tener todos aquellos que queremos buscar estos equipos de respuesta rápida. ¿De acuerdo? Pero pues nada,
dentro de cómo podemos mitigar este tipo de situaciones a través del compromiso, a través también del convencimiento, convencerte de que esto se necesita y es importante también en cada unidad hospitalaria. Sin duda, el entrenamiento constante hace la diferencia en este tipo de situaciones. Y por último, si nos pudieras compartir alguna experiencia personal o algún caso de éxito donde este tipo de liderazgo efectivo haya marcado una diferencia significativa en la atención del paciente crítico. Dentro del contexto donde me muevo, que es urgencias, todos los días hay pacientes críticos, ¿sí? Cada vez que hay un paciente crítico, algo que tú puedes llegar a observar es de que a veces hasta para cargar una jeringa, a pesar de la experiencia, me ha tocado ver que hasta tiemblan las manos, ¿no? Me ha tocado ver intensivistas a los cuales cuando van a intubar les tiembla la mano, les tiembla el tubo y todo lo demás. Pero a lo largo de todo este tiempo, esta camaradería, esta fraternidad que he logrado hacer con mi equipo de trabajo en el que estoy, que en este caso es urgencias, este tipo de cosas se diluye. ¿Por qué? Porque como platicábamos ahorita, situaciones como modular la voz o a veces alguna indicación de, oye, Ever, ¿me ayudas a intubar, por favor? Claro que sí, doc, déjame, voy trayendo el carrito rojo, ¿sí? Anteriormente, ¿qué sucedía? O en otro tipo de contextos, ¿qué podemos ver? Necesito el carro rojo ya, tengo que intubar ya, rápido, tráiganme el laringo. Todo esto te estresa, ¿no? O sea, sé que es un paciente grave, ¿sí o no? Sé que es un paciente grave, pero no tanto mi impericia, sino mis nervios van a hacer que yo me tarde más. Y si me tardo más en obtener todo lo necesario para ventilar adecuadamente al paciente, para lograr esos accesos vasculares lo más rápido posible, puede llegar a dañar la situación clínica del paciente o sobre todo puede administrar mal un medicamento por tanta presión que probablemente alguien pueda generar. Entonces, ¿cómo le ha ido bien a los pacientes en este tipo de contextos? Cuando tienes a líderes donde están continuamente, hay algo muy interesante que siempre se refuerza, es, lo estás haciendo muy bien, excelente, buen trabajo, oigan chicos, sobre las cuerdas del paciente, vamos bien, el tubo está adecuado, ¿cómo vamos con las soluciones? Ese tipo de reforzamiento, cuando tú lo ves, al paciente le va increíble. Se va a la terapia intensiva, en 2 días sale y es muy bonito ver este tipo de situación. Y te digo y te repito, no son cosas tan extraordinarias, no necesitas una inteligencia artificial para que te lo diga. Simplemente lo único que tenemos que hacer es comunicarnos de la mejor manera, modular nuestra voz, entender que no lo sabemos todo y ir mitigando poco a poco el ego de las profesiones. Eso sería mi participación o mi experiencia a lo largo de pues, estos 13 años que he trabajado en este tipo de unidades. Muchísimas gracias. Sin duda, el desarrollo de las habilidades blandas es fundamental para poder brindar una atención de calidad a nuestros pacientes. Muchísimas gracias. Agradecemos a todos por su participación en esta sesión académica, sobre todo al maestro Berludo por regalarnos su tiempo, por regalarnos su conocimiento y sus experiencias, y los invitamos a que puedan acompañarnos en nuestras próximas sesiones y que se afilien al Comité de Enfermería. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en la próxima. Hola, soy Darío Flota Ocampo, secretario de Fomento Turístico de Yucatán. Y yo, David Escalante, director del Fideicomiso Público para el Desarrollo del Turismo Reñoles en Yucatán. Queremos invitarlos a visitarnos en la 37ª edición del Congreso Internacional de Medicina de Urgencias y Reanimación, que se realizará del 17 al 20 de febrero del próximo año 2026. Aquí en el Centro Internacional de Congresos de Yucatán. Los esperamos. Yucatán y sus sublimes fuentes de agua,
sagrado elemento de los mayas de ayer y de hoy y de siempre. Yucatán y sus pueblos tan parecidos, pero no iguales. Cada aroma, cada sabor y cada color se perciben de manera singular. Yucatán y nuestra calidad humana en cada rincón del estado. Yucatán y sus sitios arqueológicos, centinelas del tiempo y testigos de la grandeza de la civilización maya. Yucatán y sus verdes brillantes de la selva baja y de su planicie, de sus amarillos deslumbrantes de los atardeceres de su costa y sus noches mágicas y estrelladas. Yucatán y Mérida, la ciudad blanca, su capital, que es multidiversa, que nunca ha dejado de ser cosmopolita y que en cada calle se amalgama pasado, presente y futuro. Yucatán, la tierra del Mayab, la de los escogidos, la tierra donde sonreímos y nos damos todo por los demás. En esta tierra expresamos nuestra empatía con un saludo sagrado, Inlakech, que significa yo soy otro tú, al que se contesta Halaken, que significa tú eres otro yo. Manifestando así la conexión que existe entre cada uno de nosotros.